Muy buenas, ¿cómo les va? Espero que bien. Siempre empiezo tensa los videos, siempre me pienso cómo hago, ¿no? Porque tengo esta cosa con que no sé si empezó o no empezó. Ahora me dice que hace 9, o sea que yo arranqué antes. Pero bueno, no importa. Ya está, ya arrancamos. A veces lo más difícil es abrir la puerta y empezar. Por eso tenemos esa puerta 3 que se llama la dificultad inicial. En fin. Bueno, les hablo desde el verano, desde el calor que ahora está bajando. Eh, y hoy estaba pensando en, en esto que dice Rano, que la vida es tan lógica y, por ejemplo, yo no tengo nada de lógico en mi diseño, solamente tengo la puerta 7 en un centro G sin definir. Entonces, o sea, muy poquita lógica. Pero viví toda mi vida hasta que me casé con mis padres que eran generadores manifestantes. Los dos tenían el 515 y entre los dos hacían el 731. O sea, que había personas lógicas en, 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 en mi aura y bueno, eso queda como un aprendizaje. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo que saque las cartas de sus padres o de las personas con las cuales vivió en su infancia para empezar. Después podemos sacar otras. Pero es importante porque se van a entender un montón de cosas desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de comprender a los padres, las madres, hermanos, etcétera. Eh, así que, pero bueno, volviendo al tema, a ver si me ordeno de la lógica. eh, Siempre dije que la lógica la entiendo muy bien porque claro, yo la recibo y la amplifico, pero yo soy más que nada individual y tribal, esas son mis definiciones. Y después en mis cruz de encarnación tengo a nivel inconsciente dos puertas abstractas, o sea que también voy mucho al pasado, aunque no tenga el canal, pero tengo dos puertas fuertes del sacral encima. Una del sacral y otra del plexo, así que fuertes, motores, puertas motoras, la 29 y la 30. Eso es algo que también, o sea, cuando yo les digo que esto es simple y que uno tiene que aprender a ordenarlo de una manera para que sea fácil, es eso. Apréndanse, son 9 centros para empezar. Se aprenden cuál es la temática de ese centro. Si es un motor, si es conciencia, si es motor y conciencia. Y ahí entonces ya saben que todas las puertas que tiene ese centro llevan eso. Llevan o la presión, o están motorizados, o traen conciencia, o tienen la fuerza de voluntad del ego, tienen la dirección y los roles del centro G. Eh, así empezamos a abrir el mare magnum de todo esto. Eh, una puerta o un canal, ¿qué conecta este canal? ¿Mm? Este centro con este otro. Entonces esa energía, ¿cómo va a ser? Y va a ser por ahí, si es raíz y vaso, va a ser conciencia adrenalizada. Una presión para tener conciencia. ¿Mm? Eh, yo lo dije muchas veces que las tres puertas de la raíz que apuntan al vaso, que es el sistema inmunológico, la salud, la conciencia de un cuerpo sano, ¿m? Esas tres que salen de la adrenalina salen como flechas eyectadas porque vienen con una presión de un motor, como si tiraras una flecha. Y el vaso que hace, les dice, chicas, paren. Acá vamos a tomar conciencia, bajen un poco esa presión, esa velocidad y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Mm?
sea, si uno le pone esas cositas, se hace más divertido esto, ¿no? Porque esto está vivo. Las puertas, los canales, los centros están vivos. Es la energía que nos mueve. Entonces no es una cosa que es ahí, que es en una pared hay un cuadro. Igual el cuadro también está vivo, pero bueno, más estático, digamos, ¿no? Eso somos nosotros somos eso. No importa si la tenés definida o no, porque eso, los neutrinos pasan, las auras se mezclan y entonces, digamos, nos transmitimos. Esperen que me molesta el ojo. Ahí. Eh, o sea que lo tengas definido o no, lo vas a vivir igual. Por los tránsitos, por las personas que se cruzan en tu vida. O sea, de hecho ya has vivido todas las puertas y todos los canales. Aunque sea un ratito. Pero el elenco estable, ¿cuál es el elenco estable? Y lo que está ahí marcado en la carta. Entonces eso es como más fuerte, eso es lo que siempre está, eso es lo que nunca te abandona, como Rexina, está siempre contigo, ¿se acuerdan? Esa propaganda era en Argentina, ¿no? Del desodorante Rexina que decía que no te abandona nunca. Bueno, esto tampoco te abandona nunca. El tema es que le damos poca bolilla, pero bueno, de ahí, de eso que no te abandona nunca, está la autoridad, el tipo, la estrategia, o sea, la definición. Yo siempre termino hablando de cualquier cosa, pero no importa, creo que sirve. La definición, que es un canal, es lo que da el tipo. ¿Mm? Y después el tipo te da la estrategia y la autoridad. Así que así se va armando todo esto. Eh, cada persona en su dimensión de tiempo correcta. Hay gente que llega y está como muy apurada, y yo creo que es para todo el mundo igual. Van a ir transitando diferentes dimensiones. La dimensión desconocida, esto es entrar en la dimensión desconocida, y me da un poco de vergüenza decirlo porque es entrar en la dimensión desconocida de lo que yo soy, de lo que vos sos. Por eso digo un poco de vergüencita, ¿no? Sería muy bueno que sepamos qué somos, quiénes somos, cómo somos, eh, para qué estamos acá, ¿no? Y cómo ser correctos, correctas, eh, con las personas con las que convivimos, con el planeta, con nosotros mismos primero y después con el resto. Bueno, estaba con la lógica. Déjenme tomar un sorbito me hice un licuado de verano. Les decía lo de la lógica, les decía que yo no tengo lógica, pero que Ra siempre comentaba que la vida, o sea, él decía que en la vida de todos los días, en lo que es el esquema del día, hay pocas cosas que cambian. O sea, tenemos como ciertos ritmos fijos, ¿no? Algunos más fijos que otros. Pero en general, todo el mundo, o la gran mayoría, se despierta a la mañana. ¿Qué hace? Bueno, se ducha, desayuna o no, se ducha o no, se peina o no, se cambia de ropa, eso seguramente porque no creo que salgamos en pijama o en camisón, pero bueno, esas cosas que se repiten son patrones. O sea, acuérdense que nuestras células también tienen, la célula tiene el 5, 15 y la 3. La 3 es la que le da eso de, digamos, el pulso, ¿no? De también modificarse, pero el 5-15 es el patrón lógico. Y todas nuestras células, todas, la cantidad de células que tenemos acá dentro en este vehículo maravilloso, todas esas células
tienen un cristal de diseño, no de personalidad, tienen un monopolo y un cristal de diseño. O sea que acá dentro hay un montón de gente. Pero esas cosas, esas células, esos órganos, todo marcha genial porque marcha solo, no necesita que yo le diga qué hacer, ¿no? Es como, y lo que nosotros hacemos con nuestra vida cuando la mente interviene, es que le decimos al cuerpo también cómo tiene que hacer las cosas. El cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. La mente interviene y chau, despatasturra todo. Por lo cual, eh, lo que yo les quería decir era que se fijaran en estos patrones de cosas que uno hace todos los días sí o sí, ¿no? ¿Y cómo las hace? Yo ahora que estoy embalando una casa, un departamento, pero es muy grande, me doy cuenta que como yo, digamos, embalo las cajas, es igual a como hago los PowerPoint para las presentaciones de las clases o de los tránsitos o de lo que tenga que... Es muy tremendo. Hoy estaba mirando y yo decía, pero esto es lo mismo, se repite lo mismo. Estoy 30 años para cerrar una caja y no termino más y siempre quiero mejorarlo y agregarle el ego sin definir, que siempre, bueno, vamos a hacer más, vamos a hacer mejor, vamos a hacer... Ay, Dios. A veces ni yo misma me aguanto. En fin, pero bueno, ese era un poco lo que quería comentar hoy porque venimos de una puerta lógica, puerta de rol, las 7, y hoy comenzamos a transitar la puerta 4, la puerta de la formulación, o sea, son todas fórmulas, vienen, hay como 4 pasos en lo que es el proceso mental lógico. Empieza con una duda, porque es un proceso de toma de conciencia mental. ¿Mm? Hay 3 tipos de conciencia, la del vaso, que es la conciencia física, la del ajna, que es la conciencia mental, que opera en un tiempo que es siempre, porque yo me equivoqué en algo, sobre todo eso que uno se equivoca, ¿no? A los 5 años, y voy a tener 90 y me voy a estar acordando de eso que me equivoqué cuando tenía 5. Fíjense porque es así. Ustedes se pueden acordar de un montón de cosas. Es como que la mente tiene todo el dial de todo el tiempo de vida. La línea de tiempo está acá en la mente. En cambio el vaso es ahora, 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 ahora. Por eso es una conciencia muy débil, muy antigua, tiene 4 millones de años, o 4.000, no, 4 millones de años. Yo cuando es más de 100 ya es como que, bueno, el vaso es siempre ahora, por eso es más débil, ¿no? Porque es momento a momento, aunque cambia. El ajna tiene toda la línea de tiempo y el plexo solar es una ola que sube y baja las emociones, y como centro de conciencia, yo ya les dije varias veces, es pendejo, es, es muy jovencito, todavía no se recibió de centro de conciencia, le falta, está ahí, pero es un motor muy potente. Esperen que estoy tratando de acordarme de dónde había dejado cuando abrí este lapsus de los 3 tiempos. Estaba con el ajna, con la puerta 4 que entramos hoy. Y los pasos. La duda, la 63 que trae las dudas. Le pasa la pelota a la 4. La 4 tiene que pergeñar, formular una respuesta lógica, porque en base a esa respuesta avanzamos al futuro. Esa respuesta lógica puede que no sea correcta, va a ser una respuesta.
eso no quiere decir que sea verdad, no correcta, que sea verdad. ¿No? Después cruza, el asna cruza, ¿no? Si está la puerta 63 de este lado, baja la 4, a ver, este es el ojo derecho, sí. Y cruza, cruza y se va a la 17, ¿no? El seguimiento, y ahí pone también otra manito de barniz para buscar los hechos. O sea, acá hay una fórmula. ¿Esta fórmula es correcta o no es correcta? Va a corroborar datos. ¿Qué datos tengo? La 17 sería como una puerta, un centro de investigación, ¿no? Y después baja a la 62, que habla, porque es una puerta de la garganta, que hace poco también la tuvimos. Y la 62 tiene muchos detalles y opina. Pero viene de todo ese caminito, no es que la 62 está, no, tiene todo ese caminito. Y fíjense que ahí no hay ningún motor. Entonces ahí puede hablar, decir, pero no hacer. Les puede contar a los demás todo lo que ella pensó. Pero ya está, es eso. A lo mejor las otras personas, uno le hace una pregunta lógica a la otra persona es generadora, responde o invita a un proyector, a un reflector, a algo, o le da cierta información a un manifestador, y el manifestador la encuentra correcta y con eso puede hacer algo. Pero en general estos canales mentales no son para nosotros, sino para el prójimo. Bueno, eh, esa es una cosa. Y después, bueno, yo ya les dije un poco que este cuarto de la dualidad, ¿no? Que es quién soy yo cuando estoy sola y quién soy yo cuando estoy con los otros. Las personas que nacieron en este cuarto son celestinas y celestinos natos. Como que están, necesitan de la otra persona, es como que necesitan ese intercambio, necesitan relacionarse para sentirse bien, es parte de su vida. ¿Mm? Es parte del programa también, porque en el cuarto de iniciación, que es o sea, si son 4 cuartos, el iniciación está acá y el dualidad está acá. Acá iniciación y acá dualidad. Eh, es como la contracara. Entonces, en iniciación, se dice que es cuando uno vuelve a encarnar, ¿no? Y llega, yo había puesto una foto de un bebé que decía, otra vez estoy acá con una cara de no. Uno llega de vuelta y se hace todas las preguntas. El cuarto de iniciación son preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Las respuestas las da el cuarto de la dualidad. Entonces, en este primer cuarteto, las respuestas son, tenés que buscar un rol para formular algo, eh, para tener una determinación, que es la puerta 29, para hacer más, que es la 59. Este cuarto, como les dije, es casarse y tener hijos. Susanita, para los que conocen a Quino. Es el cuarto de Susanita. Susanita había nacido en este cuarto. Así que bueno, eso. Y creo que me voy, porque ya es suficiente, ya dije todo lo que quería decir. En realidad quería decir otra cosa más del plexo, pero no me acuerdo ahora, que se me enmarañó un poco en la neurona. Así que, criaturas, hoy es viernes, les deseo un muy feliz fin de semana. Eh, disfruten mucho, disfruten en el frío, disfruten en el calor, disfruten la vida. Estamos vivos, acordémonos de eso. Les mando un beso a todos y será hasta el próximo video. Chau, chau.